La fiesta de graduación de mi hija fue el día del que más me enorgullecía hasta que mi padre agarró una palanca y le destrozó el capó a su Mustang flamante. No era solo un coche, era el regalo que había ahorrado durante 2 años para ella. Madrugadores, turnos de noche, todas las gratificaciones guardadas en silencio. Pensó que solo íbamos a almorzar. En cambio, desenrollamos la funda del coche delante de toda la familia. Rayas rojas y negras de carreras, sus iniciales bordadas en el asiento. Lloró. Yo también. Y entonces mi hermana consentida de 29 años que aún no lo entiende, dijo, «Espera, pensé que el coche era para mí». Papá dijo que Ethan se encargaría. Todos dejaron de respirar. Mi hija parecía confundida. ¿Por qué sería para ella? «Es mío». Mi papá dio un paso al frente. «Qué niña tan irrespetuosa. Esa niña ha pasado por un infierno. Vive con tranquilidad. Ese coche debería ser para tu tía». Y antes de que pudiera moverme, metió la mano en el maletero de su coche, sacó una palanca y lo estampó contra el capó. El sonido, el metal deformándose, me rompió algo dentro. La fiesta terminó entre gritos. Mi hija temblaba, y mi padre me llamó desagradecida. Lo que no sabía era que mi abuela lo había visto todo. Llevé a mi hija a casa en silencio. No lloró. Se quedó mirando el capó destrozado como si algo dentro de ella también se hubiera roto. No solo el coche, sino el momento, el recuerdo. «No lo quiero cerca de mí otra vez», dijo en voz baja. Asentí. No podía hablar. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana. «Sabes que tiene razón. Me merezco ese coche. Es solo una niña». No respondí. A la mañana siguiente, llamé a la compañía de seguros. Dijeron que los daños no estarían cubiertos, ya que no fue un accidente la denuncia policial que presentamos. Eso se convertiría en un caso a menos que retirara la denuncia. Mi padre les había dicho que le había dado permiso para mover mucho el coche. Pero entonces llegó el giro inesperado. Mi abuela llamó. Tiene 84 años. Claro, implacable. La última persona que suele intervenir. Su voz era tranquila, quirúrgica. Vi lo que pasó. Ethan, el Mustang, los gritos. Estaba en el porche cuando lo atacó. Esperé la típica culpa familiar, pero en lugar de eso dijo, «Ya basta». Me pidió que la encontrara en la cooperativa de crédito esa tarde. No lo entendí hasta que vi el sobre en su mano. No era un simple cheque. Era un documento y su nombre figuraba en el título de propiedad, no en el del coche de la casa donde viven mis padres. Me senté frente a mi abuela en aquella pequeña oficina de madera de la cooperativa de crédito. Todavía atónito, abrió el sobre y me deslizó los documentos. Un lado de la escritura de propiedad. Placa de matrícula. Su voz nunca se elevó más allá de un susurro. «Tu abuelo me dejó la casa a mí, no a ellos. Les dejé vivir en ella en régimen de alquiler durante 20 años. Pagué los impuestos y las reparaciones, porque pensé que estaba ayudando. Pero vi lo que le hizo a tu hija con ese coche. Y me di cuenta de que no cría un monstruo. Cría un facilitador que se convirtió en uno». Parpadeé. «¿Estás diciendo?» «Estoy diciendo». Ella me interrumpió. «Esa casa es mía. Y a partir de hoy, la pondré bajo un fideicomiso en vida con una condición». Se inclinó hacia mí. «Se va o se van los dos». Casi me reí, no por humor, sino por sorpresa. Mi abuela había guardado silencio durante años mientras papá insultaba, dominaba y dictaba cada reunión familiar como si tuviera la última palabra. Ahora, ella era quien tenía la pluma. Me entregó otro papel, notariado y listo para presentar. «Ayúdame a tramitar la transferencia», dijo, «y consígueme un abogado, uno de verdad». La miré, la misma mujercita que tejía mantas y horneaba pan de plátano. Y lo vi claro. No pedía venganza. Estaba ejecutando una sentencia. Y papá no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Para el lunes, la documentación estaba presentada. El fideicomiso estaba activo. Y mi abuela, con la caligrafía más firme que he visto en mi vida, firmó la notificación formal que le entregarían en mano a mi padre el viernes. Tendría 30 días para desalojar la propiedad, sin excepciones ni negociaciones. Mientras tanto, llevé el Mustang de mi hija a un taller de chapa y pintura de un viejo amigo del instituto. «Yo cubriré lo que sea necesario», le dije. «Solo déjalo como nuevo». Pero mientras esperaba las reparaciones, el rumor corrió como la pólvora en la familia. Mi tía llamó primero, preocupada, susurrando. «¿No hablarás en serio? Estás desalojando a tus propios padres». No le expliqué por qué no fue mi pluma la que firmó la orden. Era de la abuela. Ese viernes, estaba sentada con ella en el porche tomando café cuando un mensajero dejó un sobre blanco en su buzón.
Mi padre salió, lo abrió y enseguida empezó a gritar. Cruzó el césped como una exhalación, dirigiéndose al porche. Pero la abuela se levantó antes de que yo pudiera. «No puedes alzar la voz aquí», dijo, aún con su tono. «Esta es mi casa». «No», espetó, señalando el buzón. «Ese es tu aviso de desalojo». Abrió la boca, pero no pronunció palabra. Se volvió hacia mí, tranquila de nuevo. Ethan, querido, ¿trajiste las llaves de repuesto? Asentí y al anochecer cambiaron las cerraduras. Mi padre no se fue sin hacer ruido. Llamó a sus primos. Él animó a sus hermanos. Incluso intentó hacer sentir culpable a mi hija, la misma chica cuyo coche había destrozado. «Lo has puesto en contra de su propio padre», dijo por el altavoz, pensando que yo no estaba. Ella respondió con calma. «Lo hiciste cuando me trataste como si fuera un intercambio». Mientras tanto, mi hermana también guardó silencio hasta que la orden de desalojo llegó a su buzón. No como inquilina, sino como cómplice mencionada en la demanda adjunta al fideicomiso. Mi abuela lo había reescrito todo. No solo estaba desalojando a mi padre, estaba eliminando a mi hermana como beneficiaria designada del patrimonio familiar. «No se recompensa el derecho a la propiedad», me dijo. Pensó que podía plantar cara y heredar la seguridad. Ya no. Al día siguiente, el Mustang de mi hija regresó del taller, perfectamente restaurado. Mejor aún, le habían instalado un nuevo sistema de sonido, le habían hecho una limpieza profunda al interior y le habían dado un pequeño toque personalizado al panel trasero. ¿Merecido? Lloró al verlo. Pero esta vez, no por desamor, sino por orgullo. Mientras se marchaba, me quedé junto a mi abuela en el porche. Metió la mano en el bolsillo y me dio una nota adhesiva doblada. La abrí. Era el acceso a una cuenta que nunca había visto. «¿Qué es esto?», pregunté. Ella solo sonrió. «Eso», dijo, «es el resto de la historia que tu padre nunca te contó». El acceso llevaba a un portal de banca privada que nunca había visto. Interfaz anticuada, sin interfaz llamativa, solo números y un nombre en la cuenta. La de mi hija. Revisé los detalles con el pulso acelerado. «Abuela, hay casi $160,000 aquí». Asintió, bebiendo su té como si acabara de entregar una tarjeta de la biblioteca. «Empecé a ahorrar cuando nació», dijo. «Tu padre se burló de mí. Dijo que era inútil, que nunca llegarías a criar a un hijo que lo necesitara». Me tragué el ardor de garganta. Todos estos años, pedí. En cada cumpleaños, olvidaba darle un regalo. Iba a esa cuenta. En cada festividad, no podía ir. Trabajaba en trabajos secundarios. Cosía para los vecinos de la iglesia. Alquilaba mi sótano a estudiantes. Trabajo silencioso, dinero silencioso. Para la única chica de esta familia que nunca pidió nada. La miré. Realmente miré a la mujer que la familia trataba como una reliquia, a la que nadie incluía en las decisiones del grupo. Y vi a la arquitecta. No solo planeaba para las tormentas. Preparó un bote salvavidas. Mi hija entró en la entrada, con el Mustang zumbando como nuevo. La abuela se levantó, me puso el papel en la mano y dijo: «No se lo digas todavía. Deja que disfrute del coche. Deja que se sienta libre por una vez». Asentí, pero sabía que ya no se trataba solo de un coche. Era un rescate. Y aún no habíamos terminado porque mi padre seguía pensando que podía recuperarlo todo. No tenía ni idea de lo que vendría después. 3 días después, recibí el mensaje que sabía que llegaría. Un mensaje de mi padre, breve y amargo. «Ya dejaste claro tu punto. ¿Cuándo podemos hablar de la casa?» No respondí. «Lo intentaste de nuevo. ¿Quieres que me vaya? Bien. Pero no finjas que lo haces por nadie más que por ti». Silencio. Ese fin de semana, me reuní con el abogado de la herencia de mi abuela. No solo estaba transfiriendo la escritura. Estaba reescribiendo todo su testamento. El nuevo documento excluía por completo a mi padre y a mi hermana. En cambio, el 50% iría a mi hija. El resto se dividiría entre 2 organizaciones benéficas, ambas dedicadas a becas para estudiantes universitarios de primera generación. Dejó claras sus intenciones. «No voy a dejar una casa llena de privilegios. Voy a transmitir una lección. Gánatela o piérdela». Mientras tanto, el prometido de mi hermana me llamó de la nada. «No firme esto», dijo. Me dijo que la casa sería parte de nuestro futuro. Entonces, tal vez, le dije, deberías preguntarle sobre qué más ha mentido. Mi hija recibió la carta ese mismo día, la del fideicomiso. No gritó, ni saltó, ni lloró. Se acercó, abrazó a la abuela y le dijo: «Nunca desperdiciaré esto. Lo prometo».
Pero aún no habíamos terminado porque mi padre no se iba en silencio. Y a la abuela le quedaba una última jugada, una que le quitaría el control de una vez por todas. La obra final se desarrolló en silencio, tal como la abuela la prefería. Mientras papá estaba ocupado despotricando con sus familiares e intentando convencerlos de que se pusieran de su lado, la abuela, sentada a la mesa de la cocina, firmaba cheques no emocionales, sino legales. El mismo día que venció el desalojo de 30 días de mi padre, se publicó un aviso del sheriff en la puerta principal. Pero esa no era la obra. La obra fue lo que vino después. La abuela no vendió la casa. La donó a una organización local sin fines de lucro que ofrece viviendas de transición para madres solteras que terminan sus estudios universitarios. La casa sería renovada, readaptada y rebautizada como la Casa Hamilton. Pero no en honor a mi padre, sino a mi hija. La placa de dedicación sería en honor a cada niña a la que se le dijo que diera lo que ganaba a alguien más fuerte. Nunca fuiste el problema. Eras la solución. Cuando papá lo supo, se presentó en la puerta de la abuela por última vez, con los puños apretados y la voz temblorosa. «Nos has arruinado», gruñó. La abuela lo miró fijamente a los ojos. No, yo cerré el ciclo. Luego cerró la puerta. Y eso fue todo. Mi hija se gradúa de la universidad la próxima primavera. El Mustang sigue funcionando como nuevo. Y sigo visitando a mi abuela todos los domingos. Ella nunca lo llamó venganza. Lo llamó reajuste. Yo lo llamo el momento en que mi familia dejó de quebrarme y empezó a perder el control.